Bismillahirrahmanirrahim. Sabemos que la conformación ideológica de toda escuela de pensamiento o religión se basa en sus principios y creencias, lo cual constituye un distintivo identificatorio de esa escuela de pensamiento o religión. Y la Shia no es una excepción a esto y también tiene sus principios y creencias. La Shia comparte con el resto de los musulmanes los usuluddin, los principios de la religión, es decir, el tawhid o monoteísmo, la nubuwa o profecía y el ma'ad o resurrección, que son de los requisitos indispensables de la religión. Además, la Shia considera dos principios más como parte de su escuela doctrinal o usulul madhab, que son la justicia divina, al-adlul ilahi y el imamato. En primer lugar, vamos a ver el tema del tawhid o monoteísmo. El tawhid es la creencia islámica más importante y convocar hacia el monoteísmo fue el objetivo principal de todos los profetas. Dice el Sagrado Corán: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Y ciertamente que enviamos a cada comunidad a un mensajero que les dijera: adorad a Dios y evitad al seductor. La creencia en el tawhid o monoteísmo y la negación de la idolatría es unánime entre todas las escuelas de pensamiento islámicas, pero difieren en el hecho, tienen diferencias de opinión al momento de explicarlo. Nosotros ahora vamos a explicar en forma resumida el tema de las partes del tawhid y delegamos la explicación más detallada a un estudio más profundo de las creencias o doctrina islámica. El tawhid se puede dividir en 4 partes. El tawhid en lo relacionado a la esencia divina o tawhidul dhat, en el sentido que la esencia de Dios no tiene igual ni semejante. Otra parte del tawhid es en lo relacionado con los atributos divinos o tawhidus sifat, en el sentido que todos los atributos divinos como el conocimiento, el poder, la vida, etc., aun cuando difieren entre sí en cuanto a su significado, pero en realidad al considerar su referente real de aplicación son la misma esencia divina y no otra cosa. Y por eso mismo estos atributos no se diferencian entre sí, excepto en cuanto a la manera en que se nos manifiestan a nosotros. La tercera parte del tawhid es en lo relacionado con los actos divinos, tawhidul af'al, o sea, el hecho de sostener el tawhid en lo relacionado a la creación o tawhidul khaliqiyya, y también en lo relacionado a la administración y regencia de la creación, o sea, tawhid ar-rububiyya. Es decir, que la creación y la administración del mundo le pertenece solamente a Dios y no tiene copartícipes en esto. Por último, el tawhid en lo relacionado a la adoración o tawhid fil ibada, en el sentido de que nadie más que Dios es acreedor de la adoración y a ser objeto de devoción. La adoración consiste en la actitud de sometimiento ante un ser acompañada de la creencia de que tal ser posee una condición divina, es decir, goza de una independencia existencial en su esencia, atributos y actos. Desde que la condición divina es exclusiva de Dios, entonces la adoración también es particular de Dios. Y adorar a cualquiera fuera de Él es shirk o idolatría. Por supuesto, adoptar una actitud de sometimiento ante alguien
simplemente con el objeto de honrarlo o reverenciarlo y sin tener la creencia de que esta persona tiene una condición divina, esto no es idolatría. Por ejemplo, en el Sagrado Corán, Dios nos narra que por órdenes de Dios, los ángeles se prosternaron ante Adán. Y también nos narra que Jacob, el profeta Jacob, alayhi salam, su esposa y sus 11 hijos se prosternaron ante el profeta Yusuf, José, alayhi salam. Y sabemos que Jacob fue un profeta, por lo tanto era inmaculado y por lo tanto no era idólatra en absoluto. Por supuesto, sus prosternaciones, la de los ángeles y de Jacob y su familia ante Adán y Yusuf, no fue con el objeto de adorarlos, sino simplemente de reverenciarlos y de honrarlos. También cabe aclarar que en la legislación islámica se ha prohibido cualquier tipo de prosternación ante otro que no sea Dios. Por lo tanto, no se puede considerar idolatría al hecho de que los shias procuren la mediación de los profetas o de algunas personas que alcanzaron un cierto grado espiritual, puesto que los shias nunca se han propuesto adorarles. Y cuando les demuestran afecto y honran a los profetas o a los puros imames de Ahlul Bayt, alayhimus salam, lo hacen por el hecho de que los consideran seres amados por Dios y no con el objeto de adorarlos. Otro tema es el de la creencia de los shias en el tanzih. Tanzih significa considerar a Dios exento de todo atributo que implique defecto o insuficiencia en su ser. En contraposición está el tashbih, que se refiere al hecho de considerar que Dios tiene atributos que son propios de los entes contingentes o de los seres creados. Hay algunos musulmanes que creen en la jismanía o condición corporal de Dios, y ellos se basan en aleyas como la que dice Yadullah fawqa aydihim, la mano de Dios está sobre sus manos, o la ley que dice Waja'a rabbuka, y venga tu Señor, o Ar-Rahman ala al-arshi istawa, el misericordioso se ha sentado en su trono, o la ley kullu shay'in halikun illa wajha, todo se extinguirá a excepción de su faz, por lo que consideran que Dios tiene miembros corporales como mano, pie, rostro, o le atribuyen características como el hecho de caminar o de sentarse. Pero la Shia cree en el tanzih y no en el tashbih, y considera que la palabra yad o mano es en realidad una kinaya o alusión del poder de Dios. También que el hecho donde la ley dice al arshi istawa, se asentó sobre el trono, es una alusión a asumir el dominio y hacer uso del conocimiento y poder por parte de Dios para administrar el mundo. O cuando usa la palabra rostro o faz, se refiere a que solamente la esencia divina, excepto la esencia divina, todo lo demás será objeto de destrucción y aniquilación. Por otra parte, los shias también niegan que Dios pueda ser visto a través de la observación ocular, por el hecho de que ello implicaría que Dios tiene un cuerpo y por lo tanto es limitado. En cambio, sostienen la visión del corazón. Se narra que una persona le preguntó al imam Ali alayhi salam si es que él había visto a Dios. Entonces el imam Ali le respondió que él no adoraba a un Dios que no podía ver. Entonces esta persona le preguntó cómo había visto a Dios. Entonces el imam Ali le respondió: La tarahul uyun bi mushahadatil ayan, walakin tadrukuhul qulub bi haqa'iqil iman.
No lo ven los ojos mediante la observación ocular, sino que lo perciben los corazones a través de las realidades de la fe. Otro tema es el de la fusión y unión con la esencia divina. El concepto de fusión y unión con la esencia divina, que se plantea desde algunos ámbitos gnósticos, en el sentido real de la palabra, o sea, desde que implica un defecto y un estado de necesidad, ya que todo lo compuesto necesita de sus partes, según la Shia, es incorrecto. Los Shias consideran imposible la fusión de Dios con algún ser humano, por ejemplo, o con cualquier otro ser u otra cosa, incluso con los profetas o un walí de Dios. Por lo tanto, por ejemplo, la creencia de los cristianos respecto a la fusión de Dios con el cuerpo de Cristo o la unión de la esencia divina con Cristo es incorrecta según la Shia. Ahora pasando a otro de los principios, el principio de al-adl ilahi o la justicia divina. Entre los atributos divinos, la Shia pone especial énfasis en la justicia divina. Todos los musulmanes, por supuesto, creen que Dios es adil, es justo y que nunca oprime a sus siervos. Y esto está explícitamente expresado en el Sagrado Corán y en los hadices. Pero la razón por la que los shias ponen especial énfasis en este atributo de Dios, en la justicia divina, es que un grupo de sabios sunitas, los ash'aríes, han afirmado que no hay un criterio objetivo para distinguir a los actos correctos de los incorrectos. Es decir, creen que los actos correctos o equivocados no poseen un criterio inherente. Bueno es todo lo que Dios hace u ordena a los siervos hacer. Y, por ejemplo, ellos creen que si Dios requiriese a los siervos robar, entonces robar sería algo bueno. O si Dios enviara al infierno a una persona piadosa, entonces eso no sería injusto. Por supuesto, ellos dicen que Dios no realiza estos actos, pero no porque estos actos inherentemente sean malos en sí mismos, sino simplemente porque en la práctica Dios dijo que estos actos son malos y equivocados, son incorrectos. Sin embargo, en la escuela Shia, la justicia divina se explica en base al husn o al qubuh al-aqli, la inferencia racional de lo bueno y lo malo, lo cual significa que el intelecto humano puede reconocer por sí mismo la orientación buena o mala de ciertas acciones. Por supuesto, está fuera del alcance del intelecto reconocer la orientación buena o mala de todas las acciones, por eso también necesita de la ayuda de la revelación. Según la creencia de la Shia y de algunos teólogos también, como los mu'tazilíes, la justicia es inherentemente buena y la injusticia es inherentemente mala. Y puesto que Dios posee todos los atributos de perfección y de excelencia y está exento de todos los atributos inapropiados, entonces Dios es justo, entonces está exento también de todos los atributos de injusticia. Ahora el último tema que vamos a tratar hoy es respecto a la justicia divina y la libre voluntad del ser humano. Los ash'aríes creen que los seres humanos no poseen libre voluntad y que es Dios quien crea sus actos y que los seres humanos no desempeñan ningún otro rol excepto el de la adquisición o kasb de esos actos. Ellos son solamente receptáculos de los actos divinos. A esto se lo llama yabr o fatalismo.
Por otra parte, los mu'taziles se van al otro extremo y creen en el tafwid o libre albedrío absoluto, es decir, que Dios ha delegado su propia autoridad a las personas en lo que concierne a los actos voluntarios y estas son libres y poseen un completo e independiente control sobre los mismos. La Shia, a pesar que considera que el fatalismo o jabr es incorrecto y contrario a la justicia divina y que los seres humanos son libres y responsables de sus propios actos, su libertad y poder, ellos creen también que están limitados y dependen totalmente de la autoridad y anuencia de Dios para la realización de los actos. Esto es expresado en el famoso hadith del imam as-Sadiq alayhi salam, que dice: la jabra wa la tafwid walakin amrun baina amrayn. No hay fatalismo, jabr, ni libre albedrío absoluto o tafwid, sino una posición intermedia entre estos dos asuntos. La justicia divina implica que los seres humanos deban tener libre voluntad en la realización de sus actos, si no sería injusto que Dios castigue a una persona por realizar un acto que no puede dejar de realizar. Por supuesto, al mismo tiempo, las Shías no consideran que al llevar a cabo sus acciones la voluntad humana sea independiente de la voluntad de Dios, sino que consideran que la voluntad humana se encuentra bajo la misma voluntad de Dios en una verticalidad. Es por eso que la Shia considera falsas las ideas del jabr o fatalismo y del tafwid o libre albedrío absoluto y considera la posición intermedia al amru bayna al amrayn. Wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin.